Ecuaciones diferenciales. Se llama ecuación diferencial a una igualdad que contiene derivadas, como podemos ver en las tres ecuaciones diferenciales, donde al tener una igualdad se le llama ecuación y a la misma vez esta ecuación contiene derivadas, por tanto a todo esto se le llama ecuación diferencial. Tanto en los tres ejemplos podemos ver su igualdad y su diferencial, una igualdad y sus diferenciales. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. En la clasificación de ecuaciones diferenciales vamos a tener dos clasificaciones. La primera, ecuación diferencial ordinaria. Se llama ecuación diferencial ordinaria a aquella ecuación que tiene dos variables. Como ejemplo, acá tenemos una ecuación diferencial ordinaria, donde si la función incógnita depende de una sola variable independiente, en este caso la variable es t, en la cual solo aparecen derivadas ordinarias que tengan dos variables. En este caso, estas dos variables son y y t. Por tanto, esta ecuación se le considera ecuación diferencial ordinaria. Acá tenemos otro ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Observando esta ecuación diferencial ordinaria, vemos que cumple con la definición de la ecuación diferencial ordinaria, donde esta ecuación diferencial solamente contiene dos variables, en este caso y x. A continuación observamos cuatro ecuaciones diferenciales. Si observamos estas cuatro ecuaciones diferenciales, notemos que son ecuaciones diferenciales ordinarias, debido a que contiene dos variables. En la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple, solamente tiene dos variables, x, t. En la ecuación diferencial de Green pasa lo mismo, solamente tiene dos variables. Si nos fijamos en general, la ecuación diferencial de Gauss, la ecuación diferencial de corriente eléctrica también solamente contienen dos variables. La ecuación de corriente eléctrica, Q y T. Entonces, donde a todas las ecuaciones que simplemente tienen dos variables, se les considera como ecuación diferencial ordinaria. Notación de las ecuaciones diferenciales ordinarias. A las ecuaciones diferenciales ordinarias se presenta mediante el símbolo, donde f indica la relación que existe entre las variables x, y, así también como sus derivadas. Si notamos que aquí tenemos una derivada de primer orden, segundo orden y hasta de orden n. A la misma vez, ecuaciones diferenciales ordinarias se las representa de la siguiente manera. Acá tenemos una ecuación diferencial ordinaria, debido al concepto de que solamente tiene dos variables. Esta ecuación diferencial ordinaria se le puede reescribir de esta manera. Entrando a la segunda clasificación de ecuaciones diferenciales, tenemos a ecuación diferencial a derivadas parciales. Se llama ecuaciones diferenciales a derivadas parciales a aquellas ecuaciones que tienen tres o más variables. Como podemos ver en estas tres ecuaciones diferenciales, las mismas que se consideran ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, debido a que estas mismas ecuaciones tienen tres o más variables. Si observamos bien, la ecuación diferencial de Laplace tiene tres o más variables. Tenemos omega, x, y y z.
Por tanto, se considera ecuación a derivadas parciales. También la ecuación diferencial bidimensional de Poisson, también que contiene tres variables, u, x y y. A todas las ecuaciones que contienen tres o más variables se considera ecuación diferencial a derivadas parciales. Orden de una ecuación diferencial. Se llama orden de una ecuación diferencial a la derivada de mayor orden que interviene en una ecuación. Tenemos acá la siguiente ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, si notamos que solamente tiene dos variables. Para determinar el orden de esta ecuación diferencial, primero determinamos la derivada de mayor orden. Si observamos en esta ecuación diferencial ordinaria, acá tenemos una derivada de cuarto orden y por este lado una derivada de tercer orden. Entonces, la derivada de mayor orden será de orden 4, debido a que esta derivada de orden 3 es inferior a la derivada de cuarto orden. Entonces, es una ecuación diferencial ordinaria de cuarto orden. Teniendo esta otra ecuación diferencial como ejemplo, notemos que también es una ecuación diferencial ordinaria donde tiene dos variables. Donde para determinar el orden de esta ecuación diferencial, primero buscamos la derivada de mayor orden. Acá tenemos una derivada de tercer orden, por este lado una derivada de segundo orden y por este lado una derivada de primer orden. Entonces llegamos a la conclusión de que la derivada de mayor orden será de orden 3. Entonces, aplicando el concepto de orden de una ecuación diferencial, decimos que es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Grados de una ecuación diferencial. Se llama grados de una ecuación diferencial a aquella exponente que interviene en la derivada de mayor orden, teniendo esta ecuación diferencial ordinaria donde solamente tiene dos variables. Para determinar el grado de esta ecuación diferencial, lo primero que hacemos es determinar la derivada de mayor orden. Observando, tenemos la derivada de tercer orden y por este lado la derivada de segundo orden y una derivada de primer orden. Entonces, la derivada de mayor orden será de orden 3 o de tercer orden. Aplicando el concepto de grados de una ecuación diferencial, donde nos dice que es aquel exponente que interviene en la derivada de mayor orden. Entonces, el exponente que interviene en la derivada de mayor orden será de grado 3. Entonces, decimos, es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden de tercer grado, donde también tenemos esta ecuación diferencial ordinaria donde solamente tiene dos variables. Para determinar el grado de esta ecuación diferencial ordinaria, determinamos la derivada de mayor orden. Acá tenemos una derivada de tercer orden y por este lado tenemos una derivada de primer orden. Entonces, la derivada de mayor orden será de tercer orden. Por tanto, aplicando el concepto de grados de una ecuación diferencial, llegamos a que será de grado 2, debido a que el exponente 2 es el exponente que interviene en la derivada de mayor orden. Entonces tenemos que es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden de segundo grado. Solución de una ecuación diferencial ordinaria. Tenemos, si y igual f de x es una función donde f es la derivada, entonces tenemos la ecuación diferencial ordinaria, donde la solución de la ecuación diferencial ordinaria consiste en buscar una función de tal manera que verifique
la ecuación 1. Resolviendo la ecuación diferencial y llegando a una solución por diferentes métodos que veremos más allá. En la ecuación diferencial ordinaria tenemos y es igual a una función g de x. Esta misma es una función f de x más una constante, donde esta se llama solución completa o solución general, donde la solución general nos representa una familia de curvas que dependen de una constante arbitraria, que se llama familia de un parámetro, donde la solución puede ser expresada de forma explícita o de forma implícita. Un dato muy importante: no todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales podremos expresar de forma explícita. Habrá algunas soluciones que no se podrán expresarlo de la forma explícita. Entonces tenemos que mantener en su forma implícita. Otro dato muy importante: en la solución general de la ecuación diferencial que llamamos, no se consideran las soluciones escondidas, es decir, que no están todas las soluciones.